Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profe? Bien, todo bien, gracias. Bueno, Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Michelle. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, José Puelles. Ahí por el chat me escribe. profe, Dígame. una consulta. La clase de hoy, ¿de qué se va a tratar? ¿Va a pasar materia o vamos a hacer ejercicio? Es como un resumen de lo último que quiero hablar, que es la parte de oscilaciones, que le va a servir para lo que es el certamen. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, cuando ya estemos como próximos a terminar, les comento el certamen que tengo aquí en mis manos. ¿Ya? Para poder aclararle algunos tópicos, algunos puntos, ¿no es cierto?, de entender que es el último certamen parcial. Yo con esto ya saco los promedios, que tiene que ser relativamente rápido, porque si no mal recuerdo, después para el próximo miércoles, creo, o martes, de ahí puedo revisar, está la prueba recuperativa, ¿ya? Para la gente que haya faltado algún certamen parcial o que bien, ¿no es cierto?, quedó entre un promedio 50 a lo que es 54, ¿ya? Para poder, al final de cuentas, aprobar lo que es la asignatura, ¿ya? Entonces, sin perder más tiempo, ya, yo me imagino que a lo mejor durante esta semana usted tiene otros certámenes de por medio, tanto Sí, de hecho, eso matemática le como... quería comentar, profe, disculpe, Ya, de que hay por un tema de tope de evaluaciones, ya, que tenemos que presentar unos proyectos. En mi ya, caso yo ya lo presenté, me tocó ayer fecha, ya, pero tenemos compañeros que están presentando actualmente en otro ramo y mañana también hay tope de correcto. fecha. Bueno, no tengo Entonces, problema con eso. Recuerde que la clase queda grabada y lo del certamen, sí o sí, mañana, de acuerdo a lo que se comentó, ¿no es cierto?, la última semana de clase que tuvimos del año pasado ya, es que parte un cuarto para las 7 y tienen que terminarla a las 12 de la noche, a las 23:59. Así que en ese periodo trabajen en los problemas que yo voy a comentar, ¿no es cierto?, en un ratito más, tal vez después del recreo. Yo la verdad es que si queda ningún estudiante conmigo, yo sigo hablando porque va a quedar lo que es la grabación, pero sí que tengo que continuar con estos contenidos, ¿no es cierto? Y algo muy específico a la cual quiero hablar a la hora, ¿no es cierto?, de poder responder la pregunta asociada al tema que viene en el certamen de mañana, ¿ya? Entonces, les comparto lo del aula. Déjenme sacarla de acá primero. Voy a volver acá y vamos a compartir lo que es el aula. Acá está. Donde lo que yo quiero ver, ¿no es cierto?, es parte de lo que aparece acá en esta carpeta que dice oscilaciones y ondas. Yo me voy a referir única y exclusivamente al tema de lo que son las oscilaciones, pero generar varias simulaciones, ¿no es cierto? Y en relación a estas cosas, yo voy a ir preguntando cosas que el que esté atento o el que revise, ¿no es cierto?, este video previamente antes del certamen o durante el certamen, ¿no es cierto?, de mañana podrá, ¿no es cierto?, tener la respuesta en relación a lo que es parte de una pregunta que yo voy a hacer. Entonces, en esta carpeta que dice oscilaciones y onda, que la estoy abriendo acá, aparece esta cosa que se llama más movimiento armónico simple, donde aquí, ¿no es cierto?, yo me voy a detener
no vamos a alcanzar a ver los problemas del movimiento ondulatorio, los ejercicios respectivos, ¿no es cierto? A la manera de que, bueno, está como la primera parte asociado a lo último que tiene que ver en estos tópicos especiales. Entonces yo me voy a referir a esta cosa que se llama el movimiento armónico simple, que ya lo tengo abierto por acá, se los comparto y parto, ¿no es cierto?, comentando lo relacionado a este tópico, ¿ya? Bueno, el tema de las oscilaciones es relevante porque es el preámbulo de lo que uno necesita entender en términos de lo que son las ondas mecánicas, este movimiento ondulatorio que se llama, ¿ya? Si me alcanza algo del tiempo, luego de ver lo que yo quiero analizar acá, les podré mostrar a manera como de ejemplo que por qué es relevante tratar de entender el movimiento oscilatorio, pero lo primero que yo quiero comentar acá es que se dice que un cuerpo sistema describirá un más, que significa movimiento armónico simple, cuando es capaz de oscilar con respecto a un punto llamado de equilibrio y cuya ecuación que me define la posición del oscilador es dada por x igual a coseno de omega t más alfa, ¿ya? Aquí el tema, ¿no es cierto?, de escribir a coseno de omega t más alfa, le va a quedar claro en un ratito más, pero hay veces que en los textos también se utiliza la expresión seno, es decir, a sen de omega t más alfa, ¿ya? La letra A que aparece aquí es lo que se denomina lo que es la amplitud del movimiento, ya lo va a entender, ¿ya? Omega que aparece aquí es lo que corresponde a lo que se denomina la frecuencia angular. T es el tiempo transcurrido en el movimiento y alfa es lo que se llama la famosa fase inicial. O sea, lo primero que yo quiero aclarar acá, que esta ecuación me define la coordenada, la posición del oscilador, de la misma forma como antes hablábamos x igual a x0 más b por t, o x igual a x0 más b sub 0t más un medio de at cuadrado, ¿ya? Sino que ahora el movimiento es oscilatorio respecto a un punto de equilibrio, que es un ir y venir, y como la función coseno varía entre 1 y menos 1, es que nosotros le agregamos un factor A que se llama amplitud, porque el movimiento puede estar 3 centímetros para la izquierda, 3 centímetros hacia la derecha, la amplitud serían 3 centímetros, o podría tener 10 centímetros para la izquierda, 10 centímetros hacia la derecha, la amplitud sería acá el valor de 10, pero hay que entender que como aquí aparece la función trigonométrica coseno, todo el argumento debe estar dado en radianes, y es por eso que este omega tiene unidades de radianes partido por segundo. Ya vamos a aclarar que por qué se llama frecuencia angular, pero el omega se mide en radianes partido por segundo, y el alfa se determina en lo que son radianes. No existiría ningún problema con fijar que el omega son grados partido por segundo y que el alfa son grados, pero esto tiene su origen equivalente en términos del movimiento circular y como usted recordará, a respeto de los griegos que establecieron las ecuaciones del movimiento circular, es que el ángulo en el sistema internacional se fija en lo que son los radianes. Entonces, como les comentaba, le va a quedar mucho más claro con los ejemplos que vamos a ver, pero este X se mide en metros, la amplitud se mide en metros, el omega en radianes partido por segundo, el tiempo en segundos y el alfa en radianes, que se denomina lo que es la fase inicial. Bueno, si esta es la ecuación para la posición de lo que vaya a oscilar, la velocidad del oscilador es la derivada temporal de la posición. Y aquí, igual que en matemática, se utiliza un puntito sobre la posición X para definir que el puntito es la primera derivada respecto al tiempo. Por lo tanto, ordenando un poco o resumiendo el de X a de t como X punto, la derivada de esto es la derivada de coseno, que es menos seno, por la derivada respecto al tiempo del paréntesis del argumento me arroja un omega y por lo tanto, ¿no es cierto?, la velocidad del oscilador queda como menos a omega sen de omega t más alfa. La aceleración que presenta el
oscilador es la derivada de la velocidad o la segunda derivada temporal de la posición, y por lo tanto la representamos como un X con dos puntitos, donde la derivada de esto que estoy mostrando acá, la derivada de seno es coseno, ya mantengo el signo menos, que viene de la velocidad, pero me arroja la derivada del argumento otro omega, y es por eso que aquí aparece como un omega al cuadrado. Entonces, bien simple, le va a aclarar al tiro el tema, pero la posición x a coseno de omega t más alfa, ¿sirve también la función seno? También sirve, pero nosotros nos vamos a ajustar, como aparece en la mayoría de los textos, a través de la función coseno, ¿ya? Esto es la ecuación 2 para la velocidad, la derivada de la de arriba, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad o la segunda derivada de la posición. Esto yo lo digo porque en ningún caso es un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente acelerado, sino que se trata de un movimiento armónico simple, ¿ya? Así se llama, que cumple con la ecuación para la posición 1, para la velocidad 2 y para la aceleración en número 3, ¿ya? Bueno, ¿por qué estoy viendo la ecuación 1, 2 y 3? Porque la ecuación 1, que es a coseno de omega t más alfa, aparece precisamente en la ecuación número 3 el factor a por el coseno de omega t más alfa. Pero me sobra el término menos omega al cuadrado. O sea, la aceleración es menos omega cuadrado por x, porque el a coseno de omega t más alfa que yo estoy, ¿no es cierto?, mostrando acá, es el mismo factor que aparece aquí. Entonces, por eso es que yo digo que de la ecuación 1 y de la ecuación número 3, podemos, ¿no es cierto?, entender que la aceleración más omega cuadrado x igual 0 es lo que se llama la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Entonces me explico, ¿ya? La aceleración, el x2 punto, lo igualamos a menos omega cuadrado por este a coseno que es x. Pero si al lado derecho tengo menos omega cuadrado x, lo pasamos a la izquierda positivo y establecemos, ¿no es cierto?, esta ecuación diferencial, porque me queda la aceleración más omega cuadrado por la posición igual 0, ¿ya? Pero se llama ecuación diferencial del movimiento armónico simple porque en el estricto rigor esta ecuación asterisco es d2x a dt2 más omega cuadrado x igual 0, ¿ya? Yo entiendo que ustedes en su carrera de electrónica, de telecomunicaciones, de electricidad, alguna vez a lo mejor, tal vez matemática, resolvieron la ecuación diferencial del oscilador armónico. El profesor Renato Vázquez tiene que haberle hasta nombrado alguna vez el oscilador armónico. La ecuación homogénea porque está igualada a 0, ¿ya? Estamos viendo como una aplicación directa de lo que usted a lo mejor en matemática puede haber visto o está viendo o va a ver posterior, no lo sé, en términos a esta ecuación del oscilador armónico. Por lo tanto, todo movimiento que se defina como más movimiento armónico simple debe cumplir con esta ecuación diferencial que dice la aceleración más una constante por la posición es igual a 0 y el término constante que acompaña el x es el omega al cuadrado, ¿ya? Bueno, como usted ya podrá entender, el movimiento armónico simple es un movimiento perpetuo que no para nunca y es un ir y venir, ¿no es cierto?, a través de un punto de equilibrio donde el oscilador se mueve entre x igual 0, a x igual menos a x igual a, pero es un movimiento repetitivo, ¿no es cierto?, a la cual no para nunca, cuya ecuación queda bien definida en términos de x igual a coseno de omega t más alfa, ¿ya? Entonces, si la ecuación correspondiente es x2 punto más omega cuadrado x igual 0, todo oscilador armónico tiene que cumplir con esa ecuación diferencial.
Mire que simple lo que yo voy a explicar. Cuando usted tiene en un plano horizontal sin roce, en una mesa, un resorte de constante elástica acá, ligada a una masa, que inicialmente el resorte con la masa está en el punto x igual 0. Usted puede producir un movimiento armónico simple con respecto al punto x igual 0, que es el punto de equilibrio, elongando el resorte una cierta distancia, en la cual, ¿no es cierto?, si yo estiro el resorte 3 centímetros, el oscilador va a estar entre x igual 0, x igual menos 3, x igual más 3. Si inicialmente el resorte lo estiro 12 centímetros, el oscilador va a oscilar con respecto al punto x igual 0, entre el punto x igual menos 12 centímetros hasta el punto x igual más 12 centímetros, y es por eso que la ecuación coseno cumple como, ¿no es cierto?, la solución de esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, como todo oscilador armónico debe cumplir con esta ecuación diferencial, es que la ecuación diferencial se construye de las leyes de Newton, es decir, de sumatoria de fuerzas igual a m por a, ¿ya? Para que sea un movimiento armónico simple sin roce, esa es la gracia que presenta el movimiento armónico simple, es que no debe haber roce en el piso y las fuerzas que intervienen sobre esta masa, está la normal, el peso, y si la masa se está moviendo para allá, está la fuerza del resorte de la ley de Hooke, que es K por X. Entonces, no hay nada más simple que el tema de decir de la segunda ley de Newton, m por a, que era el lado derecho de la ecuación, no sé si acaso recuerdan, sumamos todas las fuerzas y la igualamos a m por a. Bueno, yo la puse al revés ahora, es decir, m por a, la sumatoria de fuerza. Pero si el movimiento va hacia la derecha, el X va hacia la izquierda, o sea, la fuerza va hacia la izquierda, y es por eso que queda con un signo menos, que pasaría a ser la fuerza restauradora. Todo movimiento armónico simple requiere de una fuerza de manera tal que cuando el oscilador está aquí, la fuerza lo tira en la posición de equilibrio. Y cuando el oscilador está por aquí, resorte comprimido, la fuerza lo está tirando con una fuerza opuesta a la posición que tiene el oscilador, y esa fuerza se denomina fuerza restauradora. ¿Ya? Entonces, para ser más elegante, la aceleración no es nada más que escribir acá x2 puntos, ¿ya? Y como la masa me está molestando, la pasamos para abajo y construimos la ecuación m por a, x2 puntos. Esto lo pasamos a la izquierda, más k por x igual 0, y dividimos por la masa m para construir la ecuación diferencial que estamos perdiendo acá arribita, x2 puntos más k partido por m por x igual 0, y cuando yo comparo estas dos ecuaciones, como el término que acompaña a la posición x es el omega al cuadrado, significa, ¿no es cierto?, que en la comparación el omega cuadrado tiene que ser k partido por m, donde el omega no es nada más que la raíz de k partido por m. O sea, todo movimiento armónico simple tiene definido su omega, y ya vas a entender que por qué se llama la frecuencia angular, ¿ya? Que se obtiene de construir la ecuación diferencial a través de la segunda ley de Newton. Le voy a explicar al tiro que por qué este omega es como equivalente a la rapidez angular en la rotación, ¿ya? Donde en el movimiento circular había una rapidez angular, había un periodo de rotación, que ahora se va a llamar periodo de oscilación, pero en la misma ecuación, 2pi partido por omega, es decir, 2pi dividido por esta cantidad, se multiplica, lo da vuelta, y queda por eso 2pi raíz de m partido por k. En el movimiento circular había una frecuencia de rotación, donde ahora también es posible atribuir una frecuencia, pero denominada de oscilación, que la frecuencia f en Hertz era el inverso del periodo, y el inverso de esta cantidad queda
raíz de K partido por M dividido por 2pi. ¿Ya? Entonces, en este resumen, yo quiero que usted entienda que un oscilador armónico, en ejemplo, es un sistema masa resorte horizontal. Yo no es que haya inventado que la rapidez, la frecuencia angular es la raíz de K partido por M. Eso aparece de la comparación con la ecuación diferencial general, ¿ya? Y le voy a explicar al tiro que por qué esto se llama frecuencia angular y que por qué hay asociado un periodo, no de rotación, sino que un periodo de oscilación, donde además es posible entender lo que se denomina lo que es una frecuencia de oscilación. ¿Ya? Pero lo primero que yo quería era justificar este omega, que yo les podría haber dicho, ya un sistema masa resorte horizontal tiene un omega raíz de K partido por M. ¿Ya? No, no es la idea, sino que justificarlo de alguna forma. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto?, yo voy a poder justificar lo que estaba hablando en términos del omega. En el aula yo he puesto esta simulación que hace una analogía, una equivalencia entre el movimiento circular uniforme al movimiento armónico simple, que en ejemplo, esto podría estar mirado desde arriba y las oscilaciones son en una mesa, o estar mirado a la vertical, como lo voy a explicar un ratito más, ¿no es cierto?, donde también es un movimiento oscilatorio. No es que sea una igualdad, sino que asociémoslo como una equivalencia. Si a usted no le queda claro, lo entendemos, ¿ya? Mire, hay un sistema masa-resorte donde esta cosa tiene su punto de equilibrio, no en el punto x igual 0, sino que esto baja una cierta distancia x sub 0. Esto lo entendemos como lo que estudiamos alguna vez en el movimiento circular uniforme, el movimiento de rotación de una pelota a través de lo que es una circunferencia, ¿ya? Bueno, yo le voy a ir dando movimiento a esto de forma pausada, de manera tal que si la pelota está aquí, voy a generar que dé una vuelta completa, un periodo de rotación. Pero un periodo de rotación tiene una equivalencia, como usted está viendo acá, a lo que es un periodo de oscilación, ¿ya? Cuando la pelotita da una vuelta completa, ¿no es cierto? Aquí estoy llegando a 3/4 de vuelta, y aquí estoy llegando a la vuelta completa, cuando cruce la horizontal, es por eso que yo puedo atribuir que si tengo en el movimiento circular un omega que se llama la rapidez angular, ¿no es cierto?, y esto demora en dar una vuelta completa, el periodo era 2pi partido por omega. Aquí también en el movimiento oscilatorio hay un omega, pero no le puedo llamar rapidez angular, sino que le cambiamos el nombre a que se llame frecuencia angular. Pero cuando la pelota en el equivalente del movimiento circular ha dado un cuarto de vuelta, ¿por qué yo sé que ha dado un cuarto de vuelta? Porque esto giró de la horizontal hasta la vertical. ¿Cuánto de oscilación generó el movimiento de esto? Un cuarto de oscilación, po. Si estaba en la posición de equilibrio, uno divide un cuarto de oscilación, otro cuarto y otro cuarto. O sea, en la equivalencia de la vuelta completa, que la puedo ajustar en 4/4 en giro de 90 grados, ¿ya? Por cada cuarto de vuelta yo genero un cuarto de oscilación. Pero que quede claro por qué. Este movimiento circular que se estudió en alguna oportunidad en la cinemática tiene una rapidez angular en radianes partido por segundo, es que ahora en el movimiento armónico simple hay una cantidad que se le llama frecuencia angular que se mide también en radianes partido por segundo, pero este movimiento oscilatorio no tiene nada que ver con un movimiento circular, ¿ya? Solamente el tema de los radianes por segundo viene por utilizar la ecuación si bien digo, la ecuación coseno, ¿ya? Y si internamente en el argumento yo tengo que medir en radianes, pero tengo multiplicado por tiempo, hay una cantidad que se llama omega, que corresponde a lo antiguo, que era la rapidez angular del movimiento circular, pero ahora le llamamos la rapidez, la frecuencia angular,
que tiene las mismas unidades en radianes partido por segundo. ¿Ya? Fíjese que la pelota dio un cuarto de vuelta y esto osciló un cuarto de oscilación. Cuando la pelota gire otro cuarto y esté cruzando la horizontal, es que el oscilador generó otro cuarto de oscilación, ¿ya? Luego, cuando la pelota ha dado 3/4 de vuelta, se fija que está cruzando la vertical, este oscilador ha generado 1/4, 2/4, 3/4 de oscilación. Y cuando la pelota completa, ¿no es cierto?, ha dado un periodo de rotación, esto es equivalente a un periodo de oscilación. ¿Ya? Entonces, mucha gente no entiende que por qué en un movimiento lineal, oye, si este movimiento oscilatorio es lineal, ¿qué tiene que ver hablar de un tema de radianes partido por segundo? Que por qué hay un periodo que es 2pi partido por omega, y hay una frecuencia que es el inverso del periodo. Bueno, aquí hay una rapidez angular y aquí hay una frecuencia angular. Aquí hay un periodo de rotación, pero aquí hay un periodo de oscilación. Y aquí hay una frecuencia de oscilación, pero aquí en equivalencia hay una frecuencia de oscilación. ¿Entiendes más o menos la idea o no? Sí, igual se entiende, profe. Ya, entonces, voy a dejar de compartir acá y me voy a ir a aclarar al tiro un tema, ¿no es cierto?, que yo quiero compartir acá del sistema masa-resorte vertical. Bueno, yo también puedo colocar un resorte con una masa en presencia de lo que es la gravedad, ¿ya? Y por aquí, ¿no es cierto?, déjame colocar aquí lo que es el G, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere este sistema que yo tengo dibujado aquí previamente? Bueno, inicialmente yo tengo un resorte que tiene su largo natural aquí en x igual 0. Pero inicialmente, ¿no es cierto?, debido a que hemos conectado esta masa m, es que el sistema o el resorte se ha estirado una distancia inicial que corresponde a x sub 0. Aquí esta masa está en equilibrio, pero como está en equilibrio, yo puedo decir que el peso mg es igual a la fuerza del resorte, que es k por x0. O sea, pongamos por acá que k por x0 tiene que ser igual a mg. ¿Ya? Bueno, para poder producir oscilaciones, a partir de esta posición, yo elongo o estiro la masa hacia abajo una cierta distancia x. Y para poder resolver el oscilador vertical y poder calcular su ómega, su periodo o lo que realmente sea, es que yo digo que m por a tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas. Pero la sumatoria de fuerzas que está en esta masa es el peso mg, que apunta para abajo, ¿ya? Lo deberíamos haber hecho como de otro color, por ejemplo con el azul. Está el peso correspondiente mg, y la fuerza debida al resorte, que ojo, es k por x más x0, porque lo que está estirado, la masa, en las oscilaciones, no es la distancia x, sino que el x más el x0, porque inicialmente la masa en el equilibrio baja lo que es una cierta distancia x sub 0. Entonces, segunda ley de Newton, m por a igual a la sumatoria de fuerza, a el peso positivo, porque esto se está moviendo para abajo, ¿ya? Pero la fuerza debida al resorte, que es menos k por x más x0. Y cuando yo ordeno esto, me queda que m por x 2 puntos menos mg más k por x más k por x0 tiene que ser igual a 0. Si yo veo esto, diría, esto no es la ecuación del movimiento armónico simple. Pero como el k por x0 es igual al mg, k por x0, y aquí tengo menos mg, yo voy a poder simplificar este término con este término y me va a quedar la ecuación final
x 2 puntos más k partido por m por x igual 0, lo identificamos como el movimiento armónico simple, donde este valor que está aquí, al compararlo con la ecuación general, me da el omega al cuadrado, es decir, el omega para un sistema masa-resorte vertical sigue siendo la raíz de k partido por m. Entonces, si usted me pregunta, ¿qué diferencia tiene un sistema masa-resorte horizontal con vertical? Ninguno. Es el mismo omega y el mismo periodo, a diferencia que el sistema horizontal oscila con respecto al punto x igual a 0, pero aquí las oscilaciones son con respecto a este puntito verde que estoy indicando aquí, que es con respecto al punto x igual a x sub 0. Cuando el sistema está en equilibrio aquí y aquí lo elongo, aquí se generan las oscilaciones, pero las oscilaciones no son con respecto al punto x igual 0. Pero un sistema masa-resorte horizontal o bien vertical tiene el mismo omega, tiene el mismo periodo y tiene la misma frecuencia natural de oscilación. ¿Ya? Entonces, si nosotros hubiéramos estado en las clases presenciales, donde yo hubiera calculado la constante de elasticidad del resorte y con una balanza el valor de la masa, yo hubiera, ¿no es cierto?, calculado el omega como teórico, el periodo 2pi partido por el omega en segundo, y luego hubiera conectado un sensor de movimiento con un resorte con una masa para poder graficar la posición en términos del tiempo, para que usted vea que es la función coseno, en términos del tiempo, y hubiera obtenido el periodo de forma experimental, tiempo que demora en hacer una oscilación completa, y me hubiera dado, pero clavado, exactamente el mismo valor teórico que yo le estoy mostrando ahora. ¿Ya? Entonces, los sistemas tienen su propio omega, su propio periodo, su propia frecuencia, que depende de las propiedades del sistema, como en el caso del sistema masa-resorte, que depende de su constante K y de lo que es el valor de la masa. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta que usted tenga? Usted me lo hace ver. Vaya como tomando nota de esto. Un sistema masa-resorte horizontal se ha demostrado que tiene un omega a raíz de K partido por M. Como también hemos justificado que el sistema masa-resorte vertical tiene el mismo omega, el mismo periodo y la misma frecuencia que el sistema horizontal, con la única diferencia que es el punto de equilibrio horizontal, es el punto x igual 0, pero aquí el punto de equilibrio es x igual x sub 0, dado que el peso de la masa inicialmente me estira el resorte, lo que es la distancia x sub 0. ¿Ya? Entonces, déjeme salir de acá para poder, ¿no es cierto?, seguir hablando de los apuntes referidos. Ahora, estos apuntes son bien cortitos porque, si usted se fija, son 4 hojas, ahí dice 2 de 4, ¿ya? Y es lo que yo quería comentar para generar, ¿no es cierto?, una aplicación de esto y poder entender específicamente, para resumir y terminar, lo relacionado con lo que es el efecto de lo que se llama la resonancia, ¿ya? Ya la va a entender. Me voy a saltar para volver al tiro a estas gráficas, pero aquí, ¿no es cierto?, yo también tengo la forma de poder interpretar el MC, el movimiento armónico simple, con un movimiento circular uniforme, ¿ya? Cuando yo tengo una pelota que gira con una rapidez angular omega en un plano, ¿no es cierto?, como está indicado acá, un plano vertical, es que yo también puedo proyectar con una linterna desde arriba las sombras que está dejando lo que es la pelota en su movimiento circular. Me explico. Cuando la pelotita esté acá, la sombra también va a estar acá. Cuando la pelota haya girado un cuarto de vuelta, la sombra se va a haber movido un cuarto de oscilación porque va a aparecer acá en x igual 0. Cuando la pelota, estando aquí, se mueva otro cuarto de rotación, de periodo de rotación,
la sombra va a estar precisamente aquí. Y después, si yo ilumino desde abajo, cuando la pelota está aquí, abajo, la sombra va a estar nuevamente en x igual 0, y cuando la pelotita llegue nuevamente a la misma posición, la sombra va a haber, ¿no es cierto?, recorrido el otro cuarto de oscilación que le falta. Entonces, cuando yo tengo la pelota acá y genero un periodo de rotación, es que la sombra genera un periodo de oscilación, ¿ya? Y es por eso que si la amplitud o el radio de la circunferencia vale A, ¿ya? Y el ángulo, como en la parte cinemática de rotación, θ era igual a θ0 más omega por t, bueno, el θ0 le llamamos alfa, es que ¿cómo se llama? La sombra horizontal se puede escribir, dado que es el cateto adyacente, como la hipotenusa vale A, este término que está acá sería A coseno de omega t más alfa. Antonio, dígame. Profe, una consulta. ¿La sombra se mueve de forma circular o de forma No, horizontal a través del eje cuando yo X? ilumino desde arriba la pelota, eso se proyecta en el diámetro. Por lo tanto, cuando la pelota está aquí, la sombra está ahí. Cuando la pelota giró un cuarto de vuelta, la sombra está aquí. Se movió desde aquí hasta acá. Cuando la pelota se movió en el circular desde aquí hasta acá, la sombra se trasladó desde aquí hasta acá. Cuando la pelota está aquí y yo muevo, ¿no es cierto?, para abajo, la sombra se devuelve hasta el punto x igual 0, y la pelota estando aquí, cuando le falta el otro cuarto de rotación, la sombra me genera el otro cuarto de oscilación. Pero aquí Ya, lo único que yo pero quiero que usted entienda, que el periodo de rotación es la misma cuestión que el periodo de oscilación. Y si alguien me dice, oiga, ¿y usted cómo inventó que el periodo era 2pi partido por omega? Por analogía con el movimiento circular. Pero el movimiento oscilatorio no tiene nada que ver con un movimiento circular, ¿ya? Dado que el radio es la hipotenusa A y la sombra que está dejando es el cateto adyacente, que sería hipotenusa por el coseno, es decir, A omega t más alfa, es que la sombra que yo dibujo aquí es la que describe el movimiento armónico simple. Pero esto solamente para poder entender, ¿no es cierto?, lo del periodo de oscilación, la frecuencia de oscilación y la frecuencia angular omega, ¿no es cierto? Pero la verdad es que cuando uno analiza esto por primera vez, no le queda muy claro que por qué un movimiento lineal, porque el movimiento a la sombra del resorte es lineal, pero hay un omega asociado a radianes partido por segundo. La única respuesta de eso es porque lo que describe la posición del oscilador es la función trigonométrica coseno. Y usted sabe que el coseno se mide en ángulo en radianes. Y si hay un tiempo de por medio, por eso queda un término asociado que son radianes partido por segundo. ¿Ya? Por razones obvias, en el más no podemos hablar de rapidez angular, sino que no es una velocidad en rotación, ¿ya? Y por lo tanto se le escribe la palabra frecuencia angular, ¿ya? Pero es la misma letra griega omega que se usaba para lo que era el movimiento circular uniforme, ¿ya? Bueno, yo quiero ahora que usted entienda, como para terminar esta primera parte, lo relacionado aquí con lo siguiente. La ecuación del oscilador para la posición es A coseno de omega t más alfa, la velocidad es menos A omega sen de omega t más alfa, y la aceleración menos A omega cuadrado coseno de omega t más alfa. Voy a graficar esto para alfa igual 0, para que usted entienda qué significa y es que por qué se llama lo que es la fase inicial, ¿ya? O sea, yo voy a graficar la función A coseno de omega t para el x punto menos a omega sen de omega t y para la aceleración menos a omega cuadrado coseno de omega t, ¿ya? ¿Qué es lo que yo estoy representando acá, ¿no es cierto?, en estas ecuaciones que están presentes aquí, ¿ya? Entonces,
Partamos primero con la gráfica de la función a coseno de omega t más 0. ¿Ya? Yo estoy escogiendo alfa igual 0. De ahí le digo por qué. Este omega es 2pi partido por el periodo. Por lo tanto, el tiempo lo voy a dividir en cuartos de periodo. T cuarto, 2t cuarto, 3 cuartos de periodo y 4 cuartos del periodo que corresponde a un periodo. Usted sabe que la función a coseno de algo, en t igual 0, coseno de 0 vale 1, es decir, esto parte en x igual a, y cuando este argumento sea 2pi, es que tengo que llegar al mismo valor porque la función coseno es periódica cada 360 grados o 2pi radianes. ¿Cómo es la gráfica de a coseno de omega t más 0? Es lo que estoy representando aquí, ¿se fija? Por eso yo les decía que esto lo divido en un cuarto del periodo, 2 cuartos que sería t medio, 3 cuartos de periodo y un periodo completo, ¿ya? No tengo la posibilidad de rayar acá, pero cuando yo coloco a coseno omega, pongo 2pi partido por el periodo, por el tiempo t. Cuando el tiempo sea t cuarto, cuando yo tengo 2pi partido por el periodo y lo multiplico por un tiempo que queda t cuarto, ¿ya? 2pi partido por 4 me da pi medio y el coseno pi medio vale 0. Por lo tanto, por eso aquí tengo el 0, ¿ya? Pero bueno, usted, yo creo que desde el técnico, ¿no es cierto?, que ha estado graficando la función coseno, yo quería que usted entendiera lo siguiente. Para alfa igual 0, cuando el oscilador parte con el resorte en x igual a, parte de la posición x igual a. En un cuarto de periodo paso por la coordenada x igual 0, en otro cuarto de periodo paso por la coordenada igual a menos a, estoy en el extremo comprimiendo el resorte, ¿ya? Después, en otro cuarto, es decir, en 3 cuartos del periodo, paso nuevamente por la coordenada x igual 0, moviéndome hacia la derecha, y en otro cuarto de periodo vuelvo a llegar a la misma posición, y es por eso que el movimiento oscilatorio de un periodo completo lo puedo dividir en un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. El tiempo que demoro en ir desde aquí hasta x igual 0, desde aquí hasta x igual menos a, desde x igual menos a hasta 0, o desde 0 hasta a, son iguales. Pero ojo, el movimiento no es uniforme, ¿ya? Es como el equivalente de dividir la rotación en un cuarto de vuelta. Un cuarto más otro cuarto, más otro cuarto, más otro cuarto. Aquí también puedo dividir en 4 partes de periodo para generar lo que es el periodo completo, ¿ya? ¿Cómo es la gráfica para la velocidad? La gráfica para la velocidad está dado por menos a omega sen de omega t más 0. La gráfica de la función seno es así, pero con el signo menos la doy vuelta, para abajo y después para arriba. Pero la amplitud para lo que es la velocidad es a por omega, ¿ya? Asocie usted como que la velocidad era omega por r, ¿ya? Hay cierta analogía. Pero cuando yo represento la gráfica de menos seno de omega t más 0, ¿ya? Lo que yo les dije, la gráfica del seno es así, pero con el signo menos la invierto. Y la amplitud que corresponde a por omega, porque es lo que quedaba multiplicado con el signo menos a lo que es la función seno. Mire qué simple. Si parto en x igual a, la velocidad del oscilador es 0, ¿ya? Cuando el oscilador pasa por x igual 0, su velocidad es máxima, negativa hacia la izquierda, menos a omega. Cuando el oscilador llegó al punto x igual menos a, la velocidad vale 0 porque ahí construimos máximo el resorte. Voy de vuelta. Cuando paso nuevamente por x igual 0, la velocidad es máxima, positiva, en x igual 0, a valor a por omega, y cuando, ¿no es cierto?, en otro cuarto de periodo vuelvo a llegar a la posición x igual a,
significa que la velocidad se hace cero porque con el resorte estirado en su extremo derecho tengo que llegar con la velocidad cero. Entonces, esta es la gráfica que me define la posición y la velocidad desde t igual 0 hasta infinito. Si el oscilador todavía se está moviendo. Y la gráfica del coseno y del seno sigue repetitiva siempre a intervalos iguales, en la cual el argumento toma el valor correspondiente a 2pi radianes. ¿Ya? Y la última, que tiene que ver con la gráfica de la aceleración, es la función coseno con un signo menos, es decir, la opuesta de la 1 que grafiqué. El coseno era así. Con el signo menos voy a partir de abajo. Pero la amplitud ahora es a omega al cuadrado. Entonces, cuando yo grafico la función menos a omega cuadrado coseno, se fija que aquí parte por arriba, pero aquí parte por abajo por el signo menos. Pero la gráfica en un periodo completo va desde aquí, desde aquí y hasta acá. Me explico nuevamente y final. Si yo tengo alfa igual 0, significa un sistema masa-resorte donde yo elongué el resorte hasta el punto x igual a, ¡pum!, y lo suelto. El oscilador parte de x igual 0 con velocidad 0, que va a ser negativa hacia la izquierda, aquí se puede ver, pero la aceleración es negativa y es máxima porque la fuerza del resorte es máxima cuando tengo el resorte estirado. En un cuarto de oscilación, el oscilador pasa por x igual 0 con una velocidad que es negativa, máxima menos a omega, pero la aceleración vale 0 porque estoy pasando por el resorte en su largo natural y como no hay fuerza, no hay aceleración. ¿Ya? Cuando el resorte llegó con la masa al punto x igual menos a, aquí a x igual menos a en medio periodo, ¿ya? Es que la velocidad del oscilador vale 0 porque ahí se detuvo y la fuerza o la aceleración es máxima positiva porque el resorte comprimido me aplica fuerza hacia la derecha. ¿Se fija? En otro cuarto voy pasando nuevamente por el punto x igual 0, cuya velocidad es máxima positiva porque el oscilador se está moviendo hacia la derecha, ¿ya? Y la aceleración sigue siendo 0 porque estoy en el resorte en el punto x igual 0. Y en otro cuarto de periodo, cuando he llegado nuevamente hasta el punto, ¿no es cierto?, inicial, es que, ¿no es cierto?, llegué a la coordenada x igual a con velocidad 0 en el extremo derecho y nuevamente con la aceleración negativa porque el resorte también está estirado, lo mismo que estaba estirado inicialmente. ¿Ya? Entonces, yo no sé acaso usted entiende lo que significa alfa igual 0. Alfa igual 0 significa que el oscilador partió del punto x igual a. Cuando yo echo a andar el cronómetro, cuando el oscilador está pasando por aquí, debo escoger alfa igual 0. Cuando el oscilador se está moviendo y va pasando por el punto x igual 0, moviéndose hacia la izquierda, es que me ha adelantado un cuarto de ciclo. Por lo tanto, significa que la fase alfa, que tiene que ir aquí, en esta ecuación, la fase alfa, tiene que ser pi medio. Pi medio, pi medio, pi medio, ¿ya? Cuando yo, ¿no es cierto?, en el movimiento oscilatorio, ya estoy haciendo eso, eché a andar el cronómetro, cuando esto estaba adelantado 2/4, es decir, medio periodo, estoy en x igual menos a, significa que la fase alfa es 0, pi medio es pi. ¿Por qué pi? Porque en t igual 0 el coseno de pi vale menos 1 y menos 1 por a me va a dar menos a. ¿Se fija? Cuando el oscilador está pasando por x igual 0 pero moviéndose hacia la derecha, ha hecho un cuarto de ciclo, 2/4, 3/4 de ciclo moviéndose para allá, significa que la fase alfa que yo debo escoger es igual a 3 pi medio, ¿ya? Y si completé nuevamente el punto de salida, colocar alfa igual 2pi o alfa igual 0 es exactamente lo mismo, ¿ya? A eso se refiere con esta cantidad, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que yo estoy mostrando aquí,
como la proyección, ¿no es cierto?, es la función coseno, esta cosita que está aquí. Cuando la pelota está aquí, alfa vale 0, po. Cuando la sombra parte a la derecha, alfa vale 0. Pero si la sombra, en la masa, el sistema masa-resorte, o la pelota partiera aquí arriba, es que ya ha girado pi medio. Por eso la fase alfa vale pi medio. Si la pelota estuviera aquí a pi 180 grados, ¿ya?, es que la fase alfa que yo debo escoger para lo que sería el alfa, en cada una de las ecuaciones debería ser igual a pi. Pero si la pelota inicialmente está aquí, o sea, la sombra está en x igual 0, pero como la pelota se va a mover hacia la derecha y la sombra también hacia la derecha, que es diferente hacia la izquierda, hacia la derecha en x igual 0, es que la fase alfa debe corresponder a 3 pi medio. Y cuando la pelota llegó nuevamente aquí, la sombra está acá, y como es repetitiva cada 2 pi, colocar 2 pi o 0 es la misma cuestión, ¿ya? Entonces es por eso que el alfa se llama lo que es la fase inicial, ¿ya? Y lo relevante de esto es que si el sistema masa-resorte horizontal ahora se cambia a vertical, es la misma cuestión, ¿ya? Tiene el mismo ómega, el mismo periodo, ¿ya? Pero como les digo, a lo mejor tendríamos que analizar, como lo vamos a ver después del recreo, algunos ejercicios para poder entender de mejor forma el tema de lo que es la fase inicial. Pero no es nada más lo complicado que pudiera haber sido el hecho de poder recordarse de la gracia que tiene lo que es una función trigonométrica como la función coseno, ¿ya? Muchas veces usted en el técnico le hicieron graficar el seno y el coseno y obviamente a lo mejor no se acordaba, donde esta cuestión también tiene que haberla visto cuando usted estudió, me imagino que sí, porque si no sería bastante raro, el tema de la corriente alterna, que se escribe también como la corriente como un coseno de omega t más alfa. La FEM, el voltaje o la corriente alterna, también se escriben a través de una función seno-coseno, porque esta cosa, la alterna, es repetitiva y es de 50 Hz, de 60 Hz, y yo creo que usted domina mucho más el tema, ¿no es cierto?, de estos ciclos, de estas frecuencias, ¿no es cierto?, asociado a la parte relacionada con lo que es su carrera, de lo que es su especialidad, ¿ya? Así que, bueno, si usted nada me dice, aquí estamos viendo como los temas más mecánicos asociados, ¿no es cierto?, a este tema de lo que es el movimiento oscilatorio, ¿ya? Bueno, como me quedan unos minutitos antes de continuar a las 20:30, con unos problemas que yo les quiero mostrar como son las pautas como para el certamen, ¿ya? Lo relevante, ¿no es cierto?, de esto del movimiento oscilatorio se refiere aquí a lo siguiente. Esto que usted está viendo acá. Hay una pelota que tiene un movimiento circular uniforme. Déjeme detener esto, ¿ya? Y déjeme reiniciar para que... Esta es una cuerda elástica, ¿no es cierto?, para generar un movimiento ondulatorio en esta cuerda tensa, ¿ya? Fíjese usted que cuando la pelota gira un cuarto de vuelta, ¿ya?, esta punta ha hecho un cuarto de oscilación y he generado un cuarto de onda, ¿ya? Por los que a lo mejor entiendan lo que yo quiero mostrar acá. Cuando la pelota da otro cuarto de vuelta, el movimiento oscilatorio dio otro cuarto de oscilación, po. O sea, se movió un cuarto de periodo más un cuarto de periodo, medio periodo. Pero medio periodo corresponde a formar en la cuerda media onda, ¿ya? Y cuando tenga otro cuarto de vuelta, he generado 3/4 de onda asociado a 3/4 del periodo del movimiento armónico simple, ¿ya? Y cuando esto dio una vuelta completa, generé una oscilación completa o equivalentemente en la cuerda una onda completa. ¿Se fija? Que como esto es tan rápido, en la cuerda usted está viendo eso. Es el movimiento ondulatorio. Pero estas pelotitas verdes es para poder mostrar que la cuerda no se está moviendo horizontalmente, sino que las partículas están oscilando
de la cuerda con un movimiento armónico simple. ¿Se fija? El movimiento ondulatorio es peligroso de alguna medida porque obliga a las partículas del medio a bailar a la misma frecuencia. Y es por eso que cuando uno tiene radiación, microondas, lo que sea, a una frecuencia alta, ¿ya? Y eso cruza los tejidos humanos, por ejemplo, obliga a los tejidos a oscilar a esa determinada frecuencia, ¿ya? Pero si la frecuencia sea baja, fíjese que yo puedo bajar la frecuencia acá, bueno, ahí le puse 0, pero estoy generando una frecuencia baja donde la onda tiene una longitud muy grande. Pero cuando uno genera una onda de alta frecuencia, ahí estoy en alta frecuencia, estoy generando muchas crestas de onda, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, es por eso que las frecuencias altas son peligrosas. Una frecuencia alta corresponde a una longitud de onda que se llama pequeña, porque como usted puede ver aquí, en una vuelta completa, estoy generando la onda completa que está distanciada o está muy poco separada. Entre paréntesis, a esta longitud se le llama la letra griega lambda, una longitud de onda, ¿ya? Bueno, obviamente yo para el certamen no voy a preguntar lo relacionado del movimiento ondulatorio, ¿ya? Pero bueno, algunas cosas por lo menos usted vio acá, y eso es lo relevante de esta cuestión de lo que es el movimiento oscilatorio. Fíjese usted de que la frecuencia de rotación, si se puede decir, del movimiento circular con un fierrito que me hace subir y bajar en la rotación, la frecuencia, el periodo de rotación es equivalente a la frecuencia, el periodo de oscilación, ¿ya? Y la frecuencia o el periodo de las partículas verdes, es decir, cualquier partícula de la cuerda que está oscilando es la misma, ¿se fija? Entonces lo relevante de esto es que existe de alguna forma la analogía de esta cuestión del movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple. Pero para generar un movimiento ondulatorio típico es que yo tengo que conectar a un extremo de una cuerda elástica para establecer lo que se llama una onda mecánica, un movimiento armónico simple. Y para ello, ¿no es cierto?, aquí podríamos estar colocando al lado izquierdo un sistema masa-resorte, que aquí está simulado de esta forma que está presente acá, ¿ya? Si yo acá le coloco extremo fijo, ahí generamos un tema de lo que se llama onda estacionaria. No voy a hablar de la onda estacionaria, no alcanzamos a verla, ¿ya? Aquí se genera un efecto que se llama la resonancia, ¿ya? Para el movimiento ondulatorio, para dejar como estacionaria lo que son las ondas viajeras, pero la verdad es que yo no quiero, ¿no es cierto?, hablar de eso por el momento, porque si no va a quedar como muy complicado este tema, ¿ya? Existen infinitos tipos de movimiento armónico simple. Sistemas masa-resorte, péndulo simple, sistema oscilante con 2, 3, 4, 5 resortes, ¿no es cierto?, como algunos de ellos vamos a ver por ahí. Pero la idea está en que aquí lo que yo quería que usted entendiera era el tema del ómega, del periodo, de la frecuencia, ¿ya? Entendiendo en estos 3 minutos que me quedan para terminar, de algo que yo encontré por acá por internet. Déjeme verlo por acá primero. Resorte. ¿Dónde tenía esto? Ah, acá. Voy a compartir lo que puse por acá. Compartir. ¿Ya? Que los resortes puede ser uno solo o pueden estar conectados en lo que se llama en serie. Uno, ¿cómo se llama? Unido con otro. Y los resortes cuando están conectados en serie, creo que de esto algo hablamos, me parece, es que esto tiene una constante equivalente, que 1 partido por el K equivalente es la sumatoria de 1 partido por K1 más 1 partido por K2 más 1 partido por K3. O sea, los resortes en serie se comportan como la resistencia equivalente en paralelo, ¿ya? No sé, ¿acaso alguna vez vio que 1 partido por R equivalente igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3?
Pero cuando los resortes se conectan en paralelo, ¿ya? Este resorte es un resorte equivalente que no es difícil demostrarlo, ¿ya? No viene al caso verlo ahora, no lo demoramos mucho, es que la constante K equivalente como de un solo resorte es que usted suma los K. O sea, si este K vale 50 newton partido por metro y este vale 100 newton partido por metro, esto se puede hacer equivalente a un solo resorte de una constante K 50 más 100, es decir, 150 newton partido por metro. ¿Ya? Eso es lo que corresponde a los sistemas de resorte en serie y a los resortes en paralelo. ¿Ya? No sé acaso en estos 2 minutitos pueda tener alguna duda, alguna consulta, ¿ya? Pero yo, a vuelta del recreo, quiero mostrar una simulación que les va a ayudar, ¿no es cierto?, para lo que es el certamen, porque aquí de un sistema masa-resorte quiero hablar de lo que es la resonancia, ¿ya? Usted como eléctrico, electrónico, telecomunicaciones, más de alguna vez escuchó hablar del tema relacionado con lo que es la resonancia. Entonces yo voy a generar para este sistema masa-resorte, que puede ser visto en una mesa o con gravedad, ¿no es cierto? La resonancia, ¿ya? Que es el tema cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema. Entonces usted me dice, ¿y para qué dio que el omega era la raíz de K partido por M? Porque esa es la forma de poder aplicar Km. Yo sé que el omega natural de este sistema es la raíz de 100 partido por 2, 50, raíz de 50 radianes partido por segundo. Y el periodo es 2pi partido por ese omega, ¿ya? Porque ya sabemos que un sistema masa-resorte tiene un omega dado por la constante de elasticidad del resorte y de lo que es su masa. Bueno, la constante K yo la puedo aumentar, la puedo achicar, ¿no es cierto? Lo mismo la masa, se fija que se achica ahí, o la masa yo la puedo agrandar acá, ¿ya? Pero como son las 20 horas, hagamos el recreo, a las 20:30 vuelvo a entrar, pero esto va a ser como lo último en términos de contenido que yo voy a explicar, ¿ya? Donde, bueno, yo lamento de que haya personas, ¿no es cierto?, que tienen que entregar un trabajo, pero de alguna forma, no sé, yo siempre he respetado las horas que vienen en lo que es una evaluación, ¿no es cierto?, en algún trabajo, de no hacer de poder estar ocupando ese tiempo de la clase que yo estoy viendo, ¿ya? A pesar de que mañana hacemos el certamen, parte a las 19 horas. Si usted me dice, oiga, profe, lidéralo un poco antes, no tengo ningún problema, pero es cosa que lleguemos a un acuerdo. Usted me dice, no, ¿sabe qué más? A las 18:30 mejor. Yo por mí se lo dejo libre a las 8 de la mañana, pero tampoco sería como justo, porque mucha gente en horario laboral de 8 a 5 de la tarde a lo mejor está trabajando, entonces tampoco se lo podría liderar en la mañana. Pero sí que a lo mejor un poquito antes, después del recreo, ajustamos eso, si yo lo ajusto ahí en el aula, a la manera de que pueda tener un poco más de tiempo, pero tampoco me quiero pasar al día jueves o al día viernes, porque voy a tener poco tiempo para poder revisar todo el curso y poder generarle rápidamente su promedio para ver acaso tiene que rendir la prueba recuperativa, ¿ya? Pero déjeme, ¿no es cierto?, terminar a vuelta al recreo y comentar un poquito el certamen a la manera de que usted sepa más o menos qué es lo que viene y qué es lo que tiene que hacer en este certamen, ¿ya? Chiquillo, entonces voy a dejar de grabar, vamos a detener lo que es el... Don José Puelles está presente ahí, me había hecho una pregunta por el chat. Atento, atento, don José Puelles, llamando.
Buenas tardes, Antonio. Buenas. Ah, ya, jóvenes, siguiendo con esta segunda y última parte, no puedo, ¿no es cierto?, terminar sin mostrar lo mínimo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una simulación que la voy a compartir al tiro. Todo lo que yo estoy mostrando en relación a lo que son estas simulaciones está presente en el aula, así que si usted quiere, las baja, le cambia los valores, etcétera, ¿no es cierto?, donde yo encontré por acá esto que me parece relevante y que tiene que ver con algo que se llama lo que es la resonancia, ¿ya? Fíjese usted de que acá podemos ajustar cualquier valor de masa, la voy a dejar al valor que tenía, que son 2 kilogramos. La constante, el resorte también yo la puedo modificar, se fija que se hace como más grueso, como más robusto. Al valor, ¿no es cierto? Bueno, como dije acá, iba a dejar 2 kilogramos y acá vamos a dejar la constante K de 100 newton partido por metro. Ahí está, 100 newton partido por metro. Y me aparece automáticamente un valor de frecuencia, ojo con esto que estoy mostrando acá, de valor 1,125 Hz. Claro, un sistema masa-resorte, ya sea que esté horizontal o vertical, donde aquí no sabemos cómo está, yo primero le puse gravedad off, ya que significa que esto lo estoy mirando como desde arriba. Si yo lo miro desde arriba, eso amarillo que aparece acá es como la mesa, y por lo tanto visto desde arriba, que ahora lo veo como de frente, está el oscilador y se está moviendo de esta forma. Pero hay una especie de vibrador mecánico denominado en la simulación lo que es un manejador, a la cual puede tener su propia frecuencia con su propia amplitud para poder alterar el otro extremo de lo que es el resorte. Entonces, lo primero que yo quiero mostrar, que cuando yo tengo un sistema masa-resorte de masa 2 kilogramos y de constante K 100 newton partido por metro, hay un ómega, de acuerdo a lo que vimos, que es la raíz paréntesis K 100 partido por M, que vale 2, raíz de 50, que sería 7,071 radianes partido por segundo. Pero el valor que aparece aquí es el F. Pero tú sabes que el ómega es 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia es ese valor de ómega que yo tengo en la calculadora, que lo voy a dividir, paréntesis, 2 por pi, que corresponde al valor de 1,125. Entonces, la frecuencia natural de oscilación del sistema masa-resorte es la raíz de 50 radianes partido por segundo o de 1,125 Hz. ¿Ya? Cuando yo dejo el resorte con la masa, ¿no es cierto?, que está detenido, para poder generar el movimiento oscilatorio, yo le doy la determinada amplitud, que puede ser elongando el resorte o bien comprimiéndolo, donde si yo lo comprimo, ahí estoy generando un movimiento armónico simple, cuya frecuencia natural de oscilación es la raíz de 50 radianes partido por segundo,
o bien 1,125 Hz, ¿ya? Si quiero hablar de la frecuencia de oscilación, ¿ya? Esta constante K yo la dejo al valor más pequeño porque también puedo colocar roce para que esto disminuya lo que es la amplitud. O sea, algo la está disminuyendo por el hecho que aquí aparece el factor 0,1. Bueno, démosle un poco más como de amplitud, ¿ya? Más o menos como por ahí, ¿ya? Para que se pueda ver. Voy a echar a andar este manejador. Dice frecuencia de 1 Hz. ¿Se fija que se está moviendo? Le voy a colocar una frecuencia, por ejemplo, de 2 Hz. Es como que esto no lo sintoniza, pero lo está obligando a oscilar a esa determinada frecuencia. De repente es como que lo detiene, de repente es como que lo engancha, y eso se ve más patético cuando yo me aproximo al valor de la frecuencia natural, 1,125 Hz. Por ejemplo, coloquémosle 1,3, ¿ya? Ahí vamos a ver que de repente es como que la engancha, la desengancha, es como que lo frena, rebota, ¿no es cierto? Se genera como un movimiento vibratorio a culebra, ¿no es cierto? Que es como que lo está obligando a generar la frecuencia de 1,30 Hz. Pero cuando uno pone que la frecuencia del agente externo calce con la frecuencia natural de oscilación del sistema, es decir, voy a colocar 1,125. Puedo colocar ahí 1,125, ¿ya? Y fíjese lo que se produce. No sé acaso está notando lo que está pasando, pero cuando la frecuencia del agente externo coincide con la frecuencia natural de oscilación del sistema, se entra a lo que es la resonancia, en la cual la amplitud de movimiento crece a valores infinitos, ¿ya? Pero eso no se produce porque la amplitud del agente externo sea grande. Yo puedo de hecho achicar la amplitud, pero cuando hago calzar la frecuencia externa a la natural del sistema, se produce lo que usted está viendo, que es el efecto de lo que es la resonancia. La resonancia es el efecto de incremento en la amplitud cuando el agente externo, cuya frecuencia F, calce exactamente con la frecuencia natural. Y es por eso que es relevante estudiar el tema del movimiento armónico simple para saber cuánto vale el ómega natural o la frecuencia natural, donde la frecuencia natural yo no la puedo modificar a no ser que cambie la masa y o lo que es la constante de elasticidad del resorte, ¿ya? Entonces voy a apagar esta cosa, vamos a reiniciar todo, le vamos a colocar nuevamente el poco roce, ¿no es cierto?, que uno puede. Voy a colocar el mismo valor, la constante K, 100, el valor de la masa, el valor de 2 kilogramos, para que me aparezca el mismo valor. No, ahí me quedó 5. Son 2, no 20, 2. 1,125, eso se puede modificar, ¿no es cierto? Pero le voy a colocar que ahora esto está mirado de manera tal que el G queda vertical, apuntando hacia abajo. Entonces, como esto tiene peso, automáticamente esto lo baja, ¿se fija? Entonces, le voy a colocar roce para detenerlo. Se fija que ahí la amplitud decrece, tengo mucho roce, y era para dejarlo detenido, ¿ya? Voy a colocar la regla para fijar que ahí tengo su posición de equilibrio, ¿ya? El roce lo voy a hacer casi cero, para que no sea un movimiento amortiguado, sino que sea un movimiento armónico simple, que significa sin roce, ¿ya? Le vamos a dar la amplitud correspondiente para arriba o para abajo, para arriba ahora si usted quiere. Ahí estoy generando un movimiento armónico simple, pero voy a prender el agente externo y le voy a colocar la misma frecuencia, que sería 1,125, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, vamos a esperar que también, obviamente, se produzca lo que es la resonancia, porque ya sea que el sistema, como dije en delante, horizontal o vertical, tiene el mismo ómega. Se fija que me dio el mismo valor, 1,125 Hz, ¿ya? Por lo tanto, para el certamen, tenga presente esto. Podré modificar la frecuencia, la masa, qué sé yo, donde se le podría preguntar, determina a qué frecuencia se produce la resonancia,
yo les tapo este valor, ¿ya? Le doy el valor, no sé, de la constante K o no sé qué cosa, ¿ya? Pero la idea es que tenga presente que el omega es la raíz de K partido por M, la frecuencia es el inverso del periodo, el periodo 2pi partido por omega, pero estos valores que usted está viendo aquí, ¿no es cierto?, es lo que está pasando. Déjeme reiniciar todo, colocarle gravedad, detenerlo con esto. Ahora hago roce cero, podré colocar otro valor, no sé acaso me aguanta 10 kilogramos, no, 5 kilogramos, pero déjeme detenerlo porque bajó mucho el resorte. Bueno, dejémoslo a ese valor que está ahí, como que el resorte está comprimido. Esto sería la raíz de 100 partido por 5, la raíz de K partido por M. 100 partido por 5 daría la raíz de 20, lo divido paréntesis 2 por pi, ¿ya? Y resulta el valor de 0,71176, ¿no es cierto? Con la calculadora ahí está, que es el mismo valor que aparece aquí. Entonces, nuevamente, si yo quiero verificar el tema de lo que es la resonancia, echo a andar el agente externo, pero debiera calzar la frecuencia externa al valor de 0,712, 0,71, vamos a colocar aquí 0,712, donde debiera producirse lo que es la resonancia, como usted puede ver, tan como en fase, tan sincronizado, que produce, ¿no es cierto?, entregar el agente externo el máximo de energía para que pueda incrementar, ¿no es cierto?, su valor a valores de amplitud extremadamente grandes, ¿ya? En el año 64, ¿no es cierto?, usted puede buscar ahí en el YouTube, destrucción, resonancia del puente Tacoma, ¿ya? En Washington, el puente entró en resonancia y el tema que entró en resonancia por la fuerza del agente externo que era el viento. El viento no tenía que ser de una amplitud extremadamente grande, sino que calzó para acá, para allá, para acá, para allá, de la misma frecuencia natural del puente, y por lo tanto entró en resonancia y se rompió, ¿ya? Yo no lo voy a latear con el video, póngale puente Tacoma, ¿ya? Washington, Estados Unidos, no le va a salir al tiro, ¿ya? El tema de los sismos, ¿ya? Los constructores también tienen el tema de lo que son las oscilaciones, donde para ello hay un ramo que se llama construcciones sismo resistentes, donde ahí debieran ver, ¿no es cierto?, que la frecuencia de un edificio, de un puente, de una construcción, de un túnel, de lo que sea, debe quedar, ¿no es cierto?, de una frecuencia muy diferente a las frecuencias, ¿cómo se llama?, de eventos naturales, como sería el viento, un sismo, un terremoto, a la manera que no haya ser que por esas vibraciones que se generen, el sistema entre en resonancia. Por lo tanto, a contar del año 60 en adelante, apareció todo un estudio del movimiento oscilatorio, de las vibraciones, ¿no es cierto?, para poder aclarar el tema de lo que es la resonancia, ¿ya? Yo me imagino que usted como eléctrico, electrónico, de telecomunicaciones, también los sistemas eléctricos se acoplan, se genera lo que es la resonancia, ¿ya? Y a lo mejor se lo habrán explicado de otra forma, ¿ya? Pero yo acá estoy verificando, gracias a esto, ¿no es cierto?, simuladores, ¿no es cierto?, si se puede decir así, lo que yo a tiempo real, con un vibrador mecánico, con un sistema masa-resorte, también genero el mismo efecto de lo que es el tema de lo que es la resonancia, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir esta cosa, lo vamos a detener ahí, para poder comentar, ¿no es cierto?, un poco más referente a lo que es el certamen, ¿ya? Bueno, este certamen, ¿no es cierto?, tiene la gracia que quedó en un periodo en la cual había vacaciones, que fueron más o menos largas, que partieron el año pasado, bueno, en un par de días antes, 10 días o algo así, un poco más de una semana, pero había una tarea de por medio que yo había visto el tema de lo que eran los fluidos, ¿no es cierto? Y por ahí había una guía de ejercicio, que no sé acaso alguien por ahí alcanzó a pegarle una leída, una revisión, donde sería bastante bueno que usted pudiera analizar o que ya hubiera analizado eso para lo que es el certamen de mañana, ¿ya?
Yo teniendo el certamen en mano, les puedo comentar, ¿no es cierto?, que el problema 1, que es de 30 puntos, yo lo dividí en la letra A y en la letra B, ¿ya? En la letra A hay un problema asociado a la ley del calentamiento, a esta cosa que tiene que ver con el calor sensible, Q igual mc delta T, donde recuerde que Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más etcétera igual 0, eso me establece la ley de la conservación de la energía calórica y me permite calcular lo que es la temperatura de equilibrio del sistema de lo que son las mezclas, ¿ya? Pudiera darse la temperatura en el equilibrio y calcular de la masa de uno de los ingredientes, o derechamente tener todos los calores específicos, tener todas las temperaturas para poder obtener cuánto es la temperatura final en el equilibrio térmico, ¿ya? Tenga cuidado porque de repente los valores del calor específico, 0,093 para el cobre, 0,21 para el aluminio, etcétera, con valores de masa en gramos, ¿no es cierto?, pudieran quedar unos valores con unos decimales ahí que no sería bueno acortarlo, sino que trabajarlo como de forma literal para poder con la calculadora después dar el valor respectivo, ¿ya? Entonces, en el problema 1A no hay nada más, ¿no es cierto?, que un tema relacionado con la parte del calor, ¿ya?, donde es como la primera parte, pero no me pida que acaso hay cambio de estado o no hay cambio de estado, ¿ya? Yo le estoy dando como una referencia muy general y permítame mantener como la reserva en relación a lo que estamos preguntando en el día de mañana. La pregunta 1B va relacionada también con calor, pero con los métodos de transferencia del calor. Nosotros vimos el método por conducción, después seguimos con lo relacionado con el calor por convección y el calor por radiación, ¿ya? Yo diría que de los tres, el que más se aplica como a desarrollo de ejercicio, por razones de exactitud, que de repente la temperatura en la habitación está a un valor fijo de 30 grados Celsius, el exterior está a cierta temperatura fija, ¿no es cierto?, es que haya más problemas asociados a esa cosa, ¿ya? Pero como le digo, también se puede preguntar lo relacionado con la convección del calor o con la radiación, pero pensándolo en términos de los problemas en la cual se habla de la radiación del sol, ya que son los watts partido por metro cuadrado para multiplicarlo por el área y tener lo que es la potencia, ¿ya? Pero derechamente entre los tres métodos de transferencia del calor, para hacerlo así como de forma rápida y corta, yo me inclinaría más por lo que sería el calor por conducción a través de una placa, ¿ya? No les puedo dar mayores referencias, ¿ya? Yo por ahí comenté y dije que cuando la constante K en lo que es la conducción está en watt dividido por metro por grado Celsius, es el mismo valor que esté en watt partido por metros por Kelvin, porque la variación de 1 grado Celsius también es la variación de 1 grado Kelvin, ¿ya? Por lo tanto, no es que si usted se encontrara por ahí con alguna constante K como un problema que había, y que yo me recuerdo que lo vi, y en particular recuerdo que fue un día miércoles, no sé cuánta gente había, yo le comenté este caso que está en uno de los apuntes donde habla del problema de las balas, está al final, ¿ya? Y está la constante K que yo le dije más o menos de dónde lo había sacado y que me pareció relevante no cambiar las unidades para que usted viera que cuando está por grado Celsius o por grado Kelvin, ¿ya? Se llama equivalente, ¿ya? Porque un delta T en 1 grado Celsius también es un delta T en 1 Kelvin, ¿ya? Bueno, eso sería como lo que yo evaluaría para el tema de lo que vimos de calor, temperatura, método de transferencia del calor, ¿ya? Después para el problema número 2, que vale 40 puntos, yo puse la letra A, B y C, donde, claro, tiene que tener presente lo que es el empuje, el peso del líquido desalojado por lo que es el cuerpo, ¿ya? Tiene que tener presente el tema relacionado también con lo que es la ecuación de continuidad, Q1 igual a Q2, A1 por B1 igual a 2 por B2, ¿ya?
como también, ¿no es cierto?, lo relacionado con la ecuación de Bernoulli, ¿ya? P1 más ρg por I1 más un medio de ρ por B1 cuadrado igual a P2 ρg por I2 más un medio de ρ por P2 cuadrado. Es la conservación de la energía en el tema de lo que son los fluidos, ¿no es cierto?, donde yo comenté, ¿no es cierto?, y expliqué lo relacionado con el principio de funcionamiento del, ¿cómo se llama?, del atomizador. Aparecía esta cosa que decía Tanax, que cómo, ¿no es cierto?, genera una corriente de aire que va a pasar por un estrangulamiento, en la cual cuando la velocidad es alta, la presión disminuye y me absorbe, me chupa el insecticida que está en una manguerita y permite que esto suba, ¿ya? No sé, tenga presente eso, ¿ya? Pégale una revisada ahí donde dice el pulverizador, ¿no es cierto?, a la manera que sepa cómo funciona ese sistema y qué consideraciones al final de cuentas hay que hacer, ¿ya? Cuando se trata de responder cosas en palabras, y usted lo saca de internet, yo me doy cuenta al tiro. Y no todo lo que está en internet está bueno, porque en términos del pulverizador, que yo expliqué con este TANA que aparece, que lo saqué ahí de la página de Home Center, que decía producto agotado, yo algo les comenté también ahí, cuando usted lo busca en internet dice, claro, se genera un flujo de aire a presión. Mentira, porque cuando usted el émbolo lo empuja y saca la mano, no le sale el émbolo para el otro lado. Por lo tanto, estamos viendo el aire que está internamente aproximadamente al valor de la presión atmosférica. Por eso yo les decía que si tiene tiempo, a no ser que ya lo estudió, de lo que vimos la vez pasada, que en principio la vez pasada también había re poca gente, ¿ya? Estábamos haciendo clase creo que el día 23, pues chiquillos, ya yo entiendo también, pues, o sea, para mí también es un poquito complicado ahí, hace más calor, donde estoy me pega el sol, y los ánimos ya no es de lo mejor, yo eso lo entiendo, y es por eso que le estoy, ¿no es cierto?, comentando algunas cosas, porque yo entiendo el esfuerzo que estamos haciendo todos por terminar de la mejor forma este primer semestre, ¿ya? Entonces, tenga presente ahí lo del empuje, tenga presente lo de este pulverizador, cómo funciona, la ecuación, ¿no es cierto?, respectiva de Bernoulli, ¿ya? Podrán haber muchas cosas que usted trate de googlearlas, como se dice, y le van a aparecer cosas, ¿ya? Pero como le digo, yo tampoco quería dejar como, ya sabe qué más, le voy a dar 48 horas para que termine esto, sino que yo también tengo que revisar todo este curso, que es un solo paralelo, a pesar que es por grupo, ¿ya? Máximo de 4 personas, o de forma personal si usted lo desea, ¿ya? Pero la verdad, chiquillos, que yo no quiero tener problemas a estas alturas, porque de repente, cuando yo digo, ya, es hasta las 23:59, oye, yo no estoy atento, el computador cierra, bloquea para que usted no entregue, ¿ya? Porque ese es el tiempo estipulado. Pero cuando usted lo manda al correo, no, pues en el correo o no recibo el adjunto, no, pues esta cuestión es bien clara, ¿ya? Es como que usted me diga, profe, yo puedo ir a su casa a entregarle la prueba, si estuviéramos presencial, yo le digo, ya, termina, me entrega el certamen a las 22. Y alguien me dice, oiga, profe, ¿se la puede dejar al auto? No, pues, si tiene que entregarla en la sala de clase. Aquí es más o menos lo mismo, ¿ya? Bueno, eso sería como el problema de la otra unidad que era de estática y dinámica de fluido. Para ello había una guía complementaria que se la dejé como de tarea, ¿no es cierto?, con su solución, por si es que alguien la quería revisar en su versión de estática de fluido, principio Pascal, qué sé yo, ahí lo relacionado con la densidad y del empuje, ¿no es cierto?, y además la guía correspondiente a lo que es dinámica de fluido. Bueno, y el problema número 3, que es de 30 puntos, separados, bueno, el anterior le puse 40 porque está separado en A, B y C, ¿ya? A, B y C, ¿ya? Y yo en particular había dejado como una tarea ahí de revisar la guía de ejercicio y por lo tanto por eso es como que le puse A, B y C, ¿ya? Bueno, y el problema 3 está netamente en relación a esta cuestión que estábamos viendo en la clase de hoy, ¿ya? Yo lo único que les puedo comentar que yo hablé del tema de la resonancia y yo hablé del movimiento armónico simple y de los infinitos osciladores armónicos simples que puedan existir,
Le hablé del típico que tiene que ver del sistema masa-resorte horizontal o del sistema masa-resorte vertical, que es lo mismo en términos de periodo, de frecuencia, tanto angular como de oscilación, y lo único que cambia es en la posición de equilibrio, que horizontalmente el punto X igual 0, pero verticalmente como la masa empuja el resorte la distancia X0 o lo estira si está colocado arriba la distancia X0, a partir de ese punto yo elongo y se generan las oscilaciones con respecto al punto X igual X0. ¿Ya? Entonces, me aproveché de alguna simulación que yo mostré ahora para poder hacer una pregunta que puede ser muy corta, ¿ya? Y además le agregué un problema como de planteo de sistema masa-resorte, periodo, amplitud, frecuencia, ¿ya? Pero no una cosa exageradamente larga, sino que usted sabe que la fuerza en un sistema masa-resorte, la que queda en el movimiento armónico simple es la ley de Hooke, K por X, ¿ya? Si esto estira un resorte a una distancia x0, la fuerza tendrá que ser K por X más X0, y sabe que el ómega que resulta en la raíz de K partido por M, y el periodo es 2pi partido por omega en segundo. ¿Ya? Entonces, eso es lo relacionado con lo que es el certamen, ¿ya? Como es habitual, yo termino el certamen, si es que el cuero me alcanza mañana hasta la medianoche, publicaré lo relacionado con lo que es la pauta, que aquí la tengo, ¿ya? Yo jamás voy a revisar sin tener una plantilla de promedio para que todos tengan más o menos en la evaluación el mismo puntaje. No soy tan al lote, ya cualquier puntaje nomás, ¿ya? Como es habitual, subiré esto a lo que es el aula. Y al colocar la nota, se configura automáticamente lo que es el promedio, no sé, o la sumatoria final, el promedio final, que es el equivalente a sumar las 3 notas y dividir por 3, ¿ya? Entonces, si ya no nos vemos, porque después del certamen de mañana, déjeme revisar aquí en el aula, déjeme ver por acá, voy a ir a la página respectiva de ustedes para poder acordarme cuando tenemos, ¿no es cierto? Déjenme ver por acá en información, cuando tenemos esta cosa del certamen recuperativo. Déjenme ver acá, planificación de la asignatura. Me estoy metiendo y estoy viendo el PDF que mostré la clase pasada. Me lo está abriendo acá. Pero dice, de acuerdo a la programación, que el martes 12 de enero tenemos el certamen online tipo trabajo, ¿no es cierto?, correspondiente al global de todos los contenidos, ¿no es cierto?, para esta física, ingeniería, ejecución, control e instrumentación industrial. Entonces, nuevamente me explico. Si usted la suma los 3 dividido por 3, mayor o igual a 55, bueno, qué bueno, ya queda liberado de la asignatura y yo ese promedio final lo voy a transcribir, ¿no es cierto?, a lo que él siga. Si usted, sea el promedio que tenga, azul o rojo, no importa el rojo, pero falta, porque tiene un 0, tiene el derecho de dar la prueba recuperativa. La nota que se saque, en la nota que se pone ahí, se suma, se divide por 3 y es su nota final. Las personas que tengan todo rendido, ¿ya?, y su promedio les dio entre 50 y 54, pueden optar a dar la recuperativa, pero si su nota más baja era un 30, usted infla el 30. Si no hubiera sido un 30, sino un 38, y con un 38 le hubiera dado el 55, en la recuperativa como mínimo tiene que sacarse esa nota. Si se saca superior, se pone la mínima para que usted opte a su promedio final mínimo, que corresponde a lo que es un 55. ¿Ya? Ahora, como en el global, ojalá no quedara nadie, ¿ya? Porque eso me permite a mí no machucarme para poder hacer otro certamen más, ¿ya? Pero obviamente van a quedar algunas personas porque les fue mal en el primer certamen online o porque no sé qué cosa, ¿ya? Estoy, ¿no es cierto?, en la otra asignatura que el máximo corresponda a grupos de 2 estudiantes.
Claro, porque si van a quedar 8, pucha, y son 2 grupos de 4 personas, no sé, pues hagamos grupos más chicos, ¿no? La manera que se repartan mit y mota lo que son los ejercicios, ¿ya? Como le digo, es tanto lo que hemos visto que si usted me pregunta ahora qué es lo que va a evaluar para el recuperativo, la verdad es que no lo tengo claro. Pero es por eso que si el certamen lo tenemos mañana, el último parcial, yo tengo que revisar entre jueves y viernes lo antes posible para que usted diga, pucha, no sé, no me dio ya ponerse a estudiar lo último de todos los contenidos para este global, ¿no es cierto?, del 12 de enero, en el horario de clase que estaría partiendo lo que son las 19 horas, ¿ya? Entonces, tendría que ver, como le digo, ¿no es cierto?, qué contenidos vaya a colocar, pero si usted me pregunta ahora, los que ya están seguros que tengan que rendirlo, no sé, la verdad es que yo no lo tengo claro, pero lo que estaba viendo en delante era esto, ¿se fija? Que el global quedó fijado para el 12 de enero, ¿ya? Yo creo que esta fecha la hemos respetado a cabalidad y lo que yo generé antes que partiera el curso con el calendario de actividades calzó que quedamos más o menos bien, donde por aquí dice fluidos, oscilaciones, onda, sonido, bueno, algo de onda, ya sabemos que cómo se aplica la combinación del movimiento armónico simple, pero bueno, ya yo no quiero ver más contenidos, ¿no es cierto? No los quiero sobrecargar más, pero lo grueso de la unidad 4 y 5 es lo que estamos evaluando en esta tercera evaluación, ¿ya? Bueno, en el aula, si a usted le alcanza el tiempo, mañana, no sé, también podrá pegarle una leída, una revisión a la guía de, ¿cómo se llama?, de oscilaciones, pero también yo coloqué ahí, por si que usted quiere bajar después, los contenidos de la onda, los ejercicios del movimiento ondulatorio, ¿ya? Pero la verdad es que tampoco podemos sobrecargar más en un periodo complicado en la cual nuevamente entendemos que todos los profesores no teníamos la experiencia o es primera vez, ¿no es cierto?, que nos estamos enfrentando a un curso 100% online, po, y tratar de hacerlo lo mejor posible para el bien de la carrera, para el bien de lo que son los estudiantes, ¿ya? Así que, chiquillos, eso es lo que yo les quería comentar, ¿no es cierto? Esta clase, obviamente, yo la voy a subir, ¿no es cierto?, por si es que alguien faltó. Entiendo que la primera hora había menos personas, qué bueno que entró ahora más gente, se desocupó tal vez de algún trabajo que tenía que entregar, pero bueno, eso es lo que yo les quería comentar, como para redondear un poquito el término del semestre, y lo que creo que lo que no dije al comienzo, bueno, deseándole mucho éxito para este 2021. No sé acaso se puede decir un feliz año, pero bueno, por lo menos ya el tema de las vacunas ya están apareciendo y la universidad sí que se ha comprometido a que sí o sí parte el primer semestre de 2021 100% online. Y es de esperar que a mediados de semestre ya el tema de la pandemia esté como en descenso y se están configurando lo que se llaman salas híbridas. ¿Qué significa eso? Que salas que se desean implementar de manera tal que tengan una cámara que pueda proyectar al profesor cuando está hablando y una cámara captiva con K, que cuando uno va a la pizarra y quiere escribir, activa esa cámara y digitaliza lo que está en la pizarra y lo sube al medio respectivo, al Zoom. Entonces, el ministerio va a solicitar, ya universidad, ¿cómo usted va a partir con su incorporación a esta cosa semipresencial, manteniendo la normalidad que había antes y todo? Bueno, la universidad está pensando en generar esta sala, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue que le dije? Híbrida, ¿no es cierto? Donde se hizo un estudio que para la sede de Viña lo que se requiere es 6, algo sala, ¿ya? Se van a comprar los equipos, me imagino, para poder implementarla, y por lo menos, ¿no es cierto?, 2 veces al mes, cada profesor, ¿no es cierto?, en su asignatura, podría tener esta cosa semipresencial donde yo entiendo también que si usted es estudiante, le digan, ¿usted quiere ir a la sede? Va a decir, no, pues estoy en mi casa. Si total, es válida la clase online, ¿ya? Yo creo que la universidad se va a tener que replantear el tema que alguna de las asignaturas, no vamos a decir carrera, pero yo creo que esto quedó como entre comillas gustando un poco para alguna tipo de asignatura,
que sean más de pizarra, ¿no es cierto?, que se puede generar una asignatura 100% online, pues, ¿ya? También para suerte de comodidad del estudiante vespertino que ha tenido toda su jornada laboral y puede estar desde su casa, ya que el profesor terminó y a descansar al tiro para seguir laborando al otro día. Así que yo creo que esto también va a dar para pensar para los años que siguen en términos de cómo entregamos la docencia en cada una de las asignaturas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, no lo distraigo más. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, usted me indica. Profe, el tema del certamen mañana entonces de las 7 hasta las 12. Claro, porque como te digo, dejarlo el otro día, no, yo diría, lo otro que yo también le había comentado, ¿ya? Yo no tengo problema que si la clase parte a las 19 horas, libero justo esto a las 19 horas, o la libero un poco antes. Pero si yo la liberara a las 16 horas, no va a faltar una persona que me diga, profe, y usted, claro, tuvieron más tiempo, yo trabajo hasta las 17 horas, por lo tanto, usted me tiene que dar hasta la 1 de la mañana en compensación, entonces yo de repente hablo de más, ¿ya? Y eso me juega en contra porque la persona que a lo mejor entró más tarde y tiene menos tiempo para el certamen, ¿no es cierto?, me podría justamente, no sé acaso sea justo, pero reclamar. O sea, yo trato como de ablandar un poco el sistema y al final es como que se me juega en contra, ¿ya? Entonces, si usted gusta, yo la podría como liberar un poquito antes, entendiendo que antiguamente la clase partía un cuarto para las 7 y bueno, no sé, a las 18:30 si usted quiere, ¿ya? Pero como les digo, ¿no es cierto? Por mí yo la dejara libre hoy al tiro, ¿no es cierto? Pero también hay que respetar lo que aparece ahí en la fecha, que era a partir de mañana, y se ha solicitado de que se hagan los certámenes en el horario de clase, o que por lo menos partan en el horario de clase, pero sí que como una cosa entre nosotros, ¿no es cierto?, se la podría dejar como una media hora de un delta, o sea, si quiere, usted me dice, la dejo para que se libere a las 18:30, para que tenga una media hora más, aunque sea en esa media hora más, puede meditar, puede pensar los problemas, para partir desarrollándolo lo que son las 19 horas. Pero lo que no Profe, quiero, que alguien después me diga, oiga, entonces, claro, yo como entré a las 19 horas no sabía, y deme media hora más. Pues no, o sea, no, mejor que hace callado y lo dejamos a las 19 horas. Matías, claro. Antonio, ¿alguien quería hablar, parece? Yo no es que, claro, justamente, yo encuentro toda la razón en el tema de que la gente trabaja. Yo igual llego justo a hacer el certamen y es completamente, bueno, aceptable. Pero el tema igual es el tema del tiempo, ya que se está discutiendo el tema del horario. Bueno, ¿Ya? mañana igual tenemos un día de loco, prácticamente todo el No, me curso, que imagino, y todos los días lo mismo. después tenemos otra evaluación siguiendo su clase, que sea a las 8:30 en el otro ramo. Entonces, claro, yo creo que, bueno, si se puede jugar un poco con el tiempo, por mi parte, y yo creo que por la gran parte del curso, sería ideal, no sé, media hora, una hora después, pues no sé, Claro, no es mire, la posible eso. verdad es que tampoco me gustaría, ya sabéis más chiquillos, se lo voy a dejar hasta las 3 de la mañana. Entonces lo estaría como obligando a que usted se acueste tarde, pues. No, sí Tampoco me gustaría eso, ¿ya? se Pero entiende, pero es sí por que una... si quiere, 18:30 y el término lo pongo a las 00:30, pues. Por si es que alguien se pasa también un poco más, ¿o no? Sí, pues sería lo ideal, pues yo por ese ¿Les lado yo parece o creo que... no? ¿Están todos de acuerdo? Sí, estaría Sí, bien, profe. Entonces le sí, voy a profe. dejar, Buena voy a idea. modificar y le voy a Sí, colocar profe. inicio, Apruebo. inicio Supongo. 18, inicio 18:30 y término le voy a colocar a las 2:30, es decir, a las 00:30. ¿Ya? Ahí se tiene como Cada una minuto hora vale, profe, más, cada minuto. ¿ya? Pero la verdad, ¿no es cierto?, es que si hubiéramos estado en otras condiciones, le hubiera dado 2 o 3 días, ¿no es cierto? Pero también, claro, hubo por ahí un feriado, el 8 de diciembre, que nos afectó, ¿no es cierto? También es complicado poder hacer una, ¿cómo se llama? Una recuperación, ¿no es cierto? En algún otro día en la cual, no sé, sea como más complicado para usted, entendiendo que tienen más ramos, ¿ya? Pero de acuerdo a lo que hemos hablado y al compromiso de que no afecte al compañero, al estudiante, ¿no es cierto?, que va a entrar justo a las 19 horas, bueno, démosle una media hora más entonces hasta las 12:30 de la noche, ¿ya? A la manera de poder compensar también y que sirva para todo, ¿ya?
pero como le digo, en ningún caso esto está extremadamente complicado, sino que está acorde a lo que vimos, al tipo de problemas que se vieron, que se fueron viendo, y entendiendo que hubo un tema de desarrollo de problemas más en la parte de calor, pero ya cuando los tiempos están medio complicados, ¿no es cierto? Claro, uno va explicando los efectos tal vez de los fluidos y como lo vimos ahora del movimiento oscilatorio, donde para esto hay todo un semestre para estudiar oscilaciones y ondas, ¿ya? Es un curso, y aquí lo estamos viendo aquí en 2 horas reloj, más o menos, ¿ya? Pero eso, pues chiquillos, yo voy a modificar ahí, como les dije, esta media hora antes, media hora después, a la manera que tengan como más tiempo para poder responder esta cosa. Eso, Profe, dígame. consulta entonces, en síntesis sería la última clase ya oficial del ramo, ¿cierto? Claro, porque la próxima sería el martes, y el martes no voy a entrar, sino que usted entra al aula y se le va a liberar ahí si es que tiene que rendir el certamen recuperativo. Usted en la semana, lo antes posible, si no es el mismo jueves, claro, el jueves en la mañana, en la tarde, pues tengo otras cosas, otros cursos, o el viernes a más tardar, va a ver en el aula, si quiere le mando hasta un mensaje, revisar, ya está todo revisado, ¿no es cierto? No sé cómo se le informa a usted, le llega un aviso que se puso una nota, pero ahí refiérase al final, al total que va a ser el promedio, pero recuerde que los 3 certámenes valen lo mismo, o sea, la suma del 1 más 2 más 3 dividido por 3 le da lo que es su promedio final. Ok. Bueno, entonces en función de eso, personalmente me gustaría darle las gracias por el tiempo que se ha tomado por dar las clases y No, lo que entregarnos sea, las sí, grabaciones en el bueno. tiempo igual, bueno, en comparación a otros ramos. Así que, por mi parte, muchas gracias, profe, por su tiempo y por su entrega. Antonio, estamos para eso y es nuestro deber y obligación. Y si usted de repente me pide, profe, se puede quedar hasta las 11 de la noche, por supuesto que lo haría. Pues si quiere el día domingo también lo voy a hacer porque ahí se nota el compromiso de los estudiantes y cómo marca lo que es la asignatura a una carrera que la física tiene que ser algo que lo acompañe siempre, pues, por la formación técnica y de especialidad eléctrica, electrónica, telecomunicaciones que tienen en general todos ustedes. Así que bueno, si no lo volvemos a ver y tienen o requieren algo, no duden en preguntar, tienen mi correo, cuenten conmigo en lo que les pueda cooperar, ¿no es cierto? Si no es ahora, para el siguiente semestre o durante el año, ¿no es cierto? Ya saben, ya me conocen, así que si todo depende de que tienen alguna duda y yo se las pueda resolver, bueno, encantado de mi parte. Gracias, profesor. Ya, pues, cuídense, un gusto. Voy a subir Gracias, el... profe. Chao, Listo. profe. Que lo vaya bien. Cuídense. Profe. Bueno, Profe. chao.